la religión por sí misma es simplemente un ritual, un culto, tiene que ver con la espiritualidad, pero la teología suma algo a eso, que eran las religiones, que es un discurso, un logos, por eso se llama teología, es un logos sobre Dios, sobre quién es Dios, sobre la obra de Dios, que es la tierra y los seres humanos. Por eso cuando hacemos teología, también podemos hablar del futuro del trabajo, y también podemos hablar del cuidado de la casa común, y también podemos hablar de la economía que está enferma, como nos dice el Papa Francisco ahora en sus flamantes catequesis, ¿verdad? Es importante hacer esta aclaración, porque cuando desde la teología salimos a criticar el sistema económico que está matando, cuando salimos a criticar la contaminación que está generando el cambio ambiental, o en general la justicia social, nos dicen, eso no es religión, eso es política, ¿verdad? Entonces es importante que la teología se ocupa de la creación también, se ocupa del mundo, y se ocupa de los problemas sociales, no en el sentido que se ocupa la política o que se ocupa la economía, sino que nos ocupamos del mundo porque es la obra de Dios. La creación es la obra de Dios. Por lo tanto, nos ocupamos de qué ocurre con los seres humanos, que son imagen y semejanza de Dios, y qué ocurre con el medio ambiente, con las plantas, con las aguas, con los mares, con los animales. Eso es muy importante. Nos estamos ocupando desde un lugar teológico, porque el Génesis nos dice que Dios nos dona la creación para que nosotros la cuidemos y la labremos. ¿Eso qué significa? Que la cuidamos y la desarrollamos. Por eso hablamos del desarrollo humano integral. Cuando desarrollamos, cuando estamos creando, cuando estamos produciendo, no estamos creando de la nada. Estamos creando a partir de algo que ya fue creado, porque el único que crea de la nada es Dios. Entonces nosotros, cuando trabajamos en el mundo, nuestro trabajo siempre es cuidado. No es que hay algunos que trabajan cuidando a otros. No, todos los que trabajamos, que somos toda la humanidad, porque es un deber de todos, trabajamos de cuidadores de la casa común, y cuidarla significa también desarrollarla, hacerla espléndida, desarrollar todas las potencialidades. El resultado de eso, en el siglo XXI, es la tecnología. La tecnología también es la consecuencia de un desarrollo histórico de los bienes donados por Dios, de la naturaleza, de la inteligencia, de las personas. Entonces, cuando hablamos de teología moral social, nos estamos ocupando, primero, de la obra de Dios, por eso es teología. Segundo, es moral porque nos estamos ocupando de los actos humanos, y eso es el campo de la moral. Ahora, dentro de la moral, de los actos humanos, dividimos aquello que tiene que ver con la bioética, es decir, la moral familiar, la moral sexual, la moral en la medicina, de aquello que tiene que ver con la moral social. Entonces, dentro de la moral social, nos ocupamos de la política, de la economía y del trabajo. Y decimos que el trabajo está al centro de la economía y la política. Esto es muy importante porque si a mí me preguntan cuestiones de familia, o cuestiones de género, o cuestiones de moral sexual o de bioética, la verdad que no sabría más de lo que saben ustedes, como cualquier persona. Pero yo me especializo dentro de la teología en el cuidado de la casa común y de las personas, y dentro de eso en las relaciones sociales, que son relaciones políticas y relaciones económicas. Y lo que hacemos cuando como teólogos nos ocupamos de eso es ver si esas relaciones se están desarrollando de manera justa. Es decir, que esas relaciones sociales deben garantizar
todas las personas que habitan nuestra casa común el libre acceso a todos los bienes que fueron creados por Dios para que todos puedan hacer un uso bueno de los mismos. Cuando vemos que algunas personas acaparan para sí los bienes que fueron creados para todos y que al hacerlo están cometiendo un acto de injusticia, porque al retirarle al resto los bienes necesarios se mueren, o la tierra también se muere si le sacamos toda su riqueza de manera extractivista, entonces ahí se está rompiendo la armonía, se está desarmando la conexión, y eso es una relación injusta. Entonces, la injusticia es producto de estructuras que se establecen de manera desequilibrada. Y como teólogos nos ocupamos de cuidar la obra de Dios, entonces en el campo de la teología moral social tenemos que ver si hay justicia o no, y eso vemos preguntando quién sufre y quién se beneficia con eso. Esto lo aprendí de María Teresa Dávila, una teóloga norteamericana, ¿no?, que lo dijo de una manera muy bonita la semana pasada. Al ver, tenemos que preguntarnos, ¿quién sufre con esa situación? ¿Y quién se beneficia con esa situación? Una vez que tenemos ese dato, pasamos al segundo momento, que es el momento del juzgar. ¿Y ahí qué hacemos? Vemos cuáles son las causas que producen el sufrimiento y pensamos, discernimos, de qué manera podemos intervenir en esas prácticas desequilibradas para que la justicia se restablezca. Y cuando encontramos alguna posible acción que nos lleve a la justicia, la ponemos en práctica. Y eso es el momento del actuar. Así que ese es el trabajo de la teología moral social. Gracias, Emilce. Quiero hablar ahora un poquito de tu compatriota, del Papa Francisco, que yo sé que es de ustedes, de los argentinos, pero es también de todos nosotros los latinoamericanos. El Papa Francisco no está a punto de salir con una nueva encíclica, ahora a principios de octubre. Tú hablas de que escribiste este libro no como un libro biográfico del Papa Francisco, sino que explicas, ¿no?, la teología. En el primer capítulo de tu libro, tú dices que describes al Santo Padre como profeta que denuncia la injusticia y pastor que promueve la conversión, y también hablas, ¿no?, de la teología del pueblo. Me gustaría que nos hablases un poquito más de esta teología del pueblo, cómo se relaciona con esto de lo moral y de lo social. Es una pregunta muy linda, y como bien has dicho, el Papa nació en Argentina, pero ahora es el obispo de Roma y es el Papa de todos, por supuesto. Igual no deja de llenarnos de orgullo que sea un compatriota, pero también esperamos que el mundo reconozca como el Papa verdaderamente. El Papa es un profeta porque la función de los profetas es denunciar las injusticias, no adivinar el futuro, cómo se instala, es denunciar las injusticias. Pero cuando denuncia la injusticia el profeta, mira al pueblo y le reclama al pueblo. Dice, mira, tú estás en esta situación de injusticia, no solo porque los babilónicos te han puesto cautivo, sino porque tú te has ido a adorar a falsos dioses. Fíjense, el profeta tiene la función de hacer evidente que la injusticia siempre tiene una raíz humana. Y esa raíz humana es la infidelidad, entendida como idolatría. Cuando nosotros adoramos al capital como Dios dinero, y cuando creemos que esa propiedad absoluta, concentrada, es inalienable, y no nos conmueve el sufrimiento de todas aquellas personas que no tienen tierra, ni techo, ni trabajo, en ese momento estamos cayendo en la idolatría. Porque en lugar de responder a Dios como Jesús, como Señor de la historia, ir a curar y sanar, es lo que hacía Jesús, ¿no? Ante el sufrimiento, resucitaba, hacía caminar, devolvía la vista.
se conmovía con el sufrimiento, reparaba ese dolor de manera física, psíquica y social, porque cuando resucita muerto, lo que está sanando es el dolor de toda una familia, es un vínculo social. Entonces el profeta lo que hace es decidir la causa, denuncia la causa del sufrimiento, que siempre es un motivo de injusticia. Y el Papa, como buen profeta, nos está diciendo, esta crisis en la que viven los seres humanos y la Tierra, nuestra hermana madre Tierra, tiene una raíz humana, dice Laudato Si. La crisis ambiental y la crisis social son dos caras de una misma crisis, cuya raíz es humana. No es que la vida en la Tierra está en peligro porque un meteorito va a chocar contra la Tierra y va a terminar con todo, como ha pasado. No, ahora son actos humanos, por eso es el campo de la moral social, ¿verdad? Y el Papa denuncia que esa raíz es humana y él identifica que el problema está en el modo en que se establecen las relaciones económicas de producción y de acumulación de una renta a la cual no podemos llamar riqueza, porque una renta que se acumula por el trabajo no reconocido y no remunerado de generaciones, y por el conocimiento tampoco reconocido y remunerado de generaciones, no es una riqueza, es simplemente una renta, no se le puede dar ese estatus. El Papa cumple esa función y me parece que él lo hace muy bien, sin temblor, enfrenta un momento difícil, quizás uno de los más difíciles de los últimos 200 años de este sistema, una crisis sin precedente, y creo que lo hace de una manera apasionada, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, es decir, compasión, en el sentido, no solamente de compadecerse, ¿no? Sino de sentir en las entrañas, como dice él, de sentir ese amor por el otro en las entrañas, y finalmente, como le dijo en el discurso a los movimientos populares, en el discurso de Santa Cruz de la Sierra, tenemos que lograr que la emoción que sentimos, esa conmoción, fíjense que la palabra es moción, que significa mover, nos conmueva, nos mueva a la acción, es decir, a ocuparnos. Y parece que el Papa nos, de alguna manera, todos los días hay que estar poniendo atención a al mensaje que nos está diciendo, ¿no? Nos vuelve, nos recalca. Al principio de la pandemia nos decía él, ¿no? Nadie se salva solo. Y ahora el título de su próxima encíclica es Todos somos hermanos. Parece que quiere que de alguna manera nos entre, ¿no? Nos entre en nuestra cabecita de que no nos vamos a salvar solos y de que tenemos que ser hermanos, que qué significa, ¿no? Nos está diciendo la fe no solamente se tiene que quedar como algo piadoso, sino que la fe nos tiene que lanzar a la acción. La mayoría, Milce, de las personas que están congregadas aquí con nosotros hoy son personal arquidiocesano, personal de parroquias, laicos comprometidos, líderes que han venido, ¿no?, a escuchar un poquito de lo que tú tienes que compartir con nosotros. ¿Cómo podemos entonces enviarlos a ellos a la acción, enviarnos nosotros a la acción y no quedarnos solamente en qué bonito se oyó ese discurso, qué bonito las palabras de Milce? ¿Qué es lo que a qué nos está llamando el Papa Francisco en el actuar? El Papa Francisco está haciendo eco de un llamado previo, que es el llamado de Jesús. Quien nos envía a la acción es Jesús. Dice, mientras el Señor esté acá, ustedes están conmigo. Pero va a haber un momento en que van a tener que salir. Él dice algo muy bonito en la homilía de Pentecostés de este año, cuando dice, primero la unidad, luego la estrategia. Él dice, cuando los apóstoles estaban todos juntos ahí y aparece el Espíritu Santo y los manda, ahora van solos, no saben qué hacer, dice el Papa. Era gente, no eran grandes estrategas de guerra de las potencias internacionales, eran apenas gente humilde y trabajadora, y los manda a anunciar el reino, y ni saben qué hacer, pero la unidad es la que les da esa conexión, esa armonía
ese espíritu que finalmente es la fuerza que me impulsa a la misión, y no dudar que cada vez que hay dos o más en mi nombre, dice Jesús, ahí estoy yo, que las palabras van a venir a nuestra boca, que van a venir, pero tenemos que tener fe. El Papa decía, esta barca no se hunde si no dudamos, debemos unirnos y dudarnos. Entonces, la misión nos la recuerda el Papa, pero parte de Jesús. Y lo que sí quisiera decir acá es que la acción, o sea, la misión como acción justicia en la creación de Dios, esa misión no es algo accidental de la evangelización, no es algo que se agrega a la evangelización. La acción social de lucha contra la injusticia es constitutiva de la evangelización. Esto es muy importante, esto es el Concilio Vaticano II, y todos los documentos posteriores, y la doctrina social de la Iglesia. No es que la doctrina social de la Iglesia es como el ala caritativa de la evangelización. O sea, el centro es evangelizar y ocuparnos de la injusticia es, bueno, una tarea que hacemos ad hoc. No, es constitutivo del Evangelio, porque el Evangelio es imitar lo que hizo Jesús. Y lo que hizo Jesús fue curar, sanar cuerpos. Estamos en una cultura que sacó de valor los cuerpos. Los cuerpos no valen nada. Los trabajadores no tienen trabajo. Nadie paga por sus cuerpos. Tenemos 400 millones de personas sin trabajo en el mundo que no van a recuperar su trabajo. 44% de la población en Latinoamérica no tiene empleo formal. Eso es una cifra muy alta, ¿eh? La mitad de la población. Ahora, eso es injusticia. Si decimos que el accionar, la acción de Cristo era curar el sufrimiento de la gente, no es que decía, no importa lo que pasa con tu cuerpo, yo vengo a salvar tu alma. No vemos eso en ninguna parte del Evangelio. Lo que vemos hacer a Jesús en el Evangelio es curar gente, sanar cuerpos. Se ocupa del sufrimiento de los cuerpos. Nuestra religión es la única donde un Dios se encarna y pone en valor los cuerpos. Eso es el fundamento de la acción social de la Iglesia, la misión. Por lo tanto, ocuparse de la injusticia, luchar contra la injusticia para restablecer un reino de Dios que es público, no privado, es público, no es la religión intimista, es restablecer la justicia y evitar el sufrimiento, es constitutivo del Evangelio. Y todos lo podemos hacer, que es un poco tu pregunta anterior, porque como dice el Papa en estas nuevas catequesis, que salen todos los miércoles en la audiencia general de los miércoles, están en la página del Vaticano y en todos los idiomas, dice, la misión de sanar la tenemos todos. ¿Por qué? Porque todos estamos capacitados para sanar. Cuando recibimos el Espíritu Santo, todos somos sanadores. Los evangélicos llevan mucho adelante esto. Los católicos parece que nos olvidamos de lo que hacía nuestro Señor Jesucristo, que era sanar. Esa unción, todos podemos sanar. Solo que nosotros, los católicos, pensamos que no solamente se sanan cuerpos, sino también estructuras sociales, que son la causa real del sufrimiento de los cuerpos y de la hermana madre tierra. ¿Y por qué podemos hacerlo? Porque el Espíritu Santo nos ha dado, como dice el Papa, a un ejército sin armas, le ha dado armas sobrenaturales, que son las virtudes teologales, que las tenemos de manera infusa. No tenemos que hacer ningún mérito para tener fe en que no vamos a hundirnos, no tenemos que hacer ningún mérito para tener la fortaleza de que no nos venza el miedo, y tampoco tenemos que hacer ningún mérito para tener la templanza de no caer en la tentación.
Solo debemos tener fe, no dudar para que el barco no se hunda. Gracias, gracias, Emilce. Muchos de nosotros somos, ¿no?, nacidos en Latinoamérica, hemos emigrado al norte buscando un futuro mejor, ya sea nuestros padres o nosotros mismos hemos llegado al norte, ¿no?, buscando, quizás muchos huyendo de injusticias, huyendo de guerras, huyendo de tantas cosas, ¿no?, buscando un mejor futuro para nosotros y para nuestras familias. Eso significa que como inmigrantes de Latinoamérica hemos crecido, hemos escuchado hablar de la teología de la liberación, que en muchos ámbitos, especialmente, ¿no?, en Europa, aquí mismo en Estados Unidos, se le tiene como un recelo o una sospecha a esta teología de la liberación. Y voy a este tema porque de la teología de la liberación nace otra rama, la teología del pueblo que tú nos hablabas, con la que ha crecido el Papa Francisco. Y la pregunta para ti es, ¿cómo ha influenciado el papado de Francisco? ¿Cómo ha influenciado su teología en la teología moral social universal, la que ya existía? A tu pensamiento, ¿qué ha hecho esta corriente de Latinoamérica, si ya de alguna manera ha influenciado el resto del planeta? Una palabra, ponerla en práctica. Yo diría lo siguiente: la doctrina social de la Iglesia nace con León XIII, con la Rerum Novarum. Ese es el momento del ver, cuando la primera encíclica hace evidente la cuestión del trabajo, la explotación que estaban padeciendo los trabajadores en el nuevo sistema capitalista industrial. El segundo momento, el momento del juzgar, es labor en exercen, con Juan Pablo II, cuando termina de cerrar y definir la teología del trabajo. Hay que volver a leer la labor en exercen. Y el tercer momento, el momento del actuar, es el del Papa Francisco con Laudato Si. Para mí ese es el recorrido. El Papa Francisco, cuando critica el sistema capitalista, cuando critica la propiedad privada como absoluta concentrada, justamente para garantizar la propiedad privada de cada persona que viene a este mundo, cuando el Papa critica el modo de producción devastador, lo está haciendo desde los fundamentos que ya han sido puestos en evidencia por los papas anteriores. Entonces, el Papa está moviendo al actuar. Por eso, Evangelii Gaudium es muy importante, porque ahí marca el programa de su pontificado. Su pontificado se va a dedicar no a hacer nuevas definiciones teológicas, sino a poner en práctica aquello que ya se ha consolidado. Y esto de la praxis es la teología latinoamericana. La teología latinoamericana es una teología que, a diferencia de la teología europea, incorporó la praxis. Una teología que se había convertido en una teología de claustros, en una teología académica, donde solo se utilizaba la mediación de la filosofía. En América Latina, en el siglo XX, se comienza a utilizar otra mediación, que es la de las ciencias sociales, para empezar a entender cuál era la causa de la justicia. Y dentro de esa teología, y poner en práctica las soluciones, se compadece del sufrimiento de los cuerpos, deja de hacer silogismos y se empieza a ocupar de la política como la forma más alta de la caridad, como la forma más alta de amor, porque cuando hago política me arriesgo por alguien que no conozco. Doy mi vida por quien no conozco cuando salgo a apoyar una manifestación, cuando salgo a defender a los migrantes, cuando salgo a defender el incendio provocado en el Amazonia. Estoy exponiendo mi vida por quien no conozco, ¿no? Es por eso la política es la forma más alta de caridad, y por eso este Papa está nombrando como santos a figuras como Monseñor Romero, a beatos como Angelelli. Fíjense, son aquellos que han puesto su cuerpo enfrentando al sistema, ¿no? Personas que han hecho ayuno
y se han pegado latigazos y se han escondido en una ermita. Con eso está marcando la diferencia. Y además, por último, decir que la teología del pueblo, a diferencia de la teología de la liberación, toma una particularidad que es poner en el centro al pueblo y considerar al pueblo un trabajador y empezar a luchar para que las personas tengan trabajo, valorizar la cultura popular, respetar la cultura popular y reconocer que en esa cultura popular hay una sabiduría y que por lo tanto todos pueden sentarse y participar en la mesa de negociación, no solamente sobre la distribución de la renta, sino también sobre la reinversión de la renta para que no se siga practicando el extractivismo en el planeta. Esto sí es un aporte, el valor de la cultura, el valor político del pueblo, en los movimientos populares como un reservorio que justamente por haber sido dejado al margen, en la periferia, de donde se distribuyen esos bienes comunes, pero solo entre algunos, por haber quedado tan afuera, tienen algo, o es un núcleo mítico histórico, desde el cual pueden ofrecer algo nuevo, porque la situación es tan crítica que el Papa dice, no se trata de restablecer la economía que hasta hoy teníamos, sino de regenerar, y se necesita ser absolutamente creativo. Entonces, como en la República de Platón, el rey filósofo venía de fuera del sistema, ¿verdad? Porque no estaba corrompido. Esa es la idea, de traer a la periferia al centro. Gracias, Emilce. Nosotros acá en Estados Unidos estamos, ¿no?, a pies de una elección presidencial que está teniendo, que está dividiendo mucho el país, ¿no? Y mucho está dividiéndonos a nosotros también los cristianos, entre los conservadores, los liberales, los republicanos, los demócratas, y se está hablando mucho de este tema moral, ¿no? En los ámbitos públicos, en los ámbitos de la iglesia, en la conferencia episcopal de los obispos de los Estados Unidos nos ofrecen a nosotros los católicos una guía para examinar nuestras conciencias. Entonces me gustaría indagar un poquito en eso, ¿no? Ya que estamos hablando del tema moral. Mucho de lo que se habla es, ¿no?, los temas de siempre, el aborto, la legalización de las personas indocumentadas, ¿no? Teníamos un hermano ahorita aquí con nosotros, Concepción, y Concepción es parte de la alianza de los tepecianos, ¿no? Ese permiso temporal que el gobierno de los Estados Unidos ha otorgado a varios países como El Salvador. Entonces todas estas personas están viendo en un limbo que no saben qué va a suceder con sus vidas. Lo estamos viendo con los jóvenes de DACA. Entonces, ¿qué consejos nos podrías dar tú, Emilce, al momento de, y yo sé obviamente que tú no eres religiosa, pero basado en esta cuestión moral, ¿cómo podemos nosotros formar nuestras conciencias y ejercer un voto, aquellos que podemos votar en estas elecciones presidenciales, sin sentirnos que si votamos por un partido X, estamos comprometiendo nuestras creencias y estamos comprometiendo nuestra fe? Lo que tuvo de bueno el siglo XX es la secularización de la política. Yo he escrito mi primer libro, que fue mi tesis doctoral, sobre tu país, sobre los Estados Unidos. Y el libro se llama Democracia y Catolicismo en los Estados Unidos en el siglo XIX. Y justamente para mí es un país maravilloso, primero porque es el país de mis hijos también, que son americanos, y de mi esposo, aunque vivimos en Argentina. Segundo, porque es la primera república de la modernidad, los Estados Unidos. Y la primera enmienda de la Constitución de su país justamente separa
en función de la libertad religiosa la política de la religión. Eso es la primera enmienda, tiene una moción, bueno, es muy largo, pueden leerlo si quieren, no estoy promocionando ese libro, pero es un tema que siempre me apasionó, les quiero decir, porque en Europa no fue así. En la Revolución Europea no se separa la política de la religión a nivel de Estado, sí a nivel de pueblo. En Estados Unidos fue al revés. El pueblo se mantuvo absolutamente religioso, cristiano, católico, protestante, ¿sí? Pero el Estado se secularizó, que no es lo mismo que el secularismo cultural. En Europa fue al revés, un secularismo cultural y un Estado religioso. Ahora fíjense que la Constitución de los Estados Unidos, que parte de la Declaración de Independencia de Jefferson, justamente aparece la figura de un Dios como fundamento último de la igualdad de todos los hombres, que va a ser el fundamento de la libertad, ¿verdad? Bueno, no es exactamente la referencia al Dios trino, ¿no? El Dios decimonónico, el Dios del deísmo, pero es importante que hay que recurrir en última instancia a un fundamento de fe. Pero eso no significa que luego la política está vinculada a la religión. Son dos espacios diferentes. Y justamente los padres fundadores de los Estados Unidos hacen esa diferencia para salvar la religión y la política. Porque si yo mezclo religión y política, no necesariamente la religión que ocupe el poder político va a ser mi religión verdadera. Puede ser una religión falsa, puede ser un fundamentalismo religioso. Y si no, veamos lo que pasa en el Brasil. Lo que pasa en el Brasil. Entonces, como no sabemos cuál es o a nombre de qué religión se va a manejar el Estado, hay que separar el gobierno de la religión. No la cultura ni la costumbre. Alexis de Tocqueville ha escrito un libro que se llama La democracia en América, que está en el Mall, ahí en Washington, junto con la Constitución americana. A un costado, en el recinto, está la primera edición de la democracia en América. Y en ese documento, Alexis de Tocqueville dice que la democracia liberal se va a poder sostener siempre y cuando se mantengan las costumbres religiosas. Dice, una república liberal, si lleva al extremo la igualdad y no pone el freno moral que garantizan las religiones, es más, dice el catolicismo, el que ya no era religioso en ese momento, la igualdad se va a convertir en una guerra de todos contra todos. Esto es muy importante, porque una cosa es la religión a nivel de la práctica, porque es lo que me da los fundamentos para que luego en el espacio público yo hable en términos de derechos. Y eso es lo que no hay que confundir. En el espacio privado o en el ámbito religioso, yo tengo principios de fe que salen del Evangelio, que hay toda una tradición de la Iglesia, filosófica, teológica, que los explica, que hay un magisterio social que los discute, pero en el espacio público yo no hablo de principios de fe, yo hablo de derechos. Mis principios de fe son el fundamento y las virtudes teologales la fuerza para que yo cumpla con mi misión y en el espacio público garantice que las necesidades de las personas sean reconocidas por el Estado como derechos. Yo hablo en términos de política pública, con fundamentos religiosos. Entonces no hay que confundir estos dos planos. Quiere decir que para el catolicismo no hay una forma política que sea la verdadera, absoluta, ni tampoco un partido político. ¿Por qué? Porque son estructuras coyunturales. La democracia republicana, liberal, tiene que ver con un modo de producción que empieza en el siglo XIX. No podemos creer que la democracia griega tiene que ver con la democracia liberal del siglo XIX y XX. Entonces, es importante saber que estas formas políticas van a cambiar de acuerdo a las relaciones de guerras, etc. Por lo tanto,
yo no doy mi vida por un partido, ni por una forma de gobierno, sino por la construcción del reino. Y veré en cada caso, de acuerdo a mis principios de fe y a mis creencias, cuál es la palabra pública que voy a levantar para apoyar un modelo de gobierno o para apoyar un candidato u otro en un modelo de gobierno. Lo que tengo que garantizar en última instancia es la justicia. La justicia, porque puede haber discursos muy bonitos diciéndome que me van a garantizar todos mis principios religiosos, pero después, una vez en el gobierno, hacen todo lo contrario. Nosotros hemos visto ya en la Alemania de entreguerra esta situación. Entonces no podemos caer en esa trampa y estamos, todos los cristianos, tenemos la misión de actuar políticamente, porque es la forma más alta de caridad, dice el Papa, no la podemos dejar a otros, porque las consecuencias pueden ser muy graves para la humanidad y para el planeta, pero eso no significa que lo hacemos de la nada. Tenemos que informarnos, tenemos que leer, tenemos que escuchar los periódicos, no solo de nuestro país, de todos los países del mundo. La economía está globalizada, el mundo está todo conectado. Si queremos entender lo que pasa en Argentina, tenemos que estar atentos a lo que pasa en Estados Unidos y en China, y viceversa. Eso es muy importante. Excelente. Estamos, cuando conocí a Emilce, salimos todos alborotados, fue el principio de la pandemia en Guayaquil, y logramos salimos como cucarachas que encendieron la luz y todo el mundo salió disperso a sus lugares de origen, ¿no? Y gracias a Dios pudimos todos poder llegar a nuestros hogares. Y con eso, antes de que pasemos a las preguntas, quiero hacer hincapié a las injusticias que han salido a la luz ahora con la pandemia, ¿no? Hay un dicho popular, hay un meme popular que dice que no todos estamos en el mismo bote en esta pandemia, no todos podemos estar sentados cómodos con nuestros hijos estudiando desde casa, con acceso a internet. Hemos visto las imágenes de lo que ha pasado en Latinoamérica, en Guayaquil, específicamente ahora en Brasil. ¿Qué nos puedes hablar, Emilce, de esta injusticia que ahora no se ha vuelto más visible a nosotros? En Estados Unidos hemos sido testigos, muchos, quizás algunos de los que están aquí presentes, que son los trabajadores que que nunca pararon de trabajar en la pandemia. Los inmigrantes, la comunidad inmigrante latina en Estados Unidos ha sido una de las que más ha sido golpeadas porque la gente ha tenido que seguir trabajando, porque no tienen documentos, no tienen seguro médico, porque son los que han tenido que salir a la calle a trabajar. Entonces el Papa también nos habla mucho de eso, ¿no? De llamarle a la injusticia por su nombre. Bueno, me gustaría, antes de responder la pregunta, hablar de lo raro de este mundo, porque tú eres una de las últimas personas físicas que yo vi. Porque yo llegué a Argentina el 14 de marzo, luego de Guayaquil, y no salí más de mi casa, porque estamos en cuarentena desde entonces en nuestro país. Estamos en cuarentena cuando todavía no había llegado el virus, y ahora estamos llegando al pico del virus. O sea que, a pesar de la distancia física en la que estamos en este momento, eres una de las últimas personas con las que estuve físicamente, en los últimos meses, 6 meses. Eso es muy importante y rescatarlo porque tiene que ver un poco con la pregunta. Como tú has dicho, nosotros somos de los incluidos. Si tú y yo estamos acá, y todos los que estamos acá viendo este Zoom, estamos acá, es porque estamos incluidos. Estamos dentro de ese porcentaje muy chiquitito de la población mundial que tiene tierra, techo y trabajo. Eso en primer lugar. Esta pandemia lo que ha hecho es poner en evidencia los cuerpos. Porque fíjense, todos esos trabajadores, inmigrantes, siempre estuvieron ahí. Pero no los veíamos, estaban invisibilizados. Y al encerrarnos todos los incluidos, los únicos cuerpos que quedaron en la calle fueron los cuerpos que el Estado no reconoce. Los cuerpos no reconocidos, por eso se llaman los desconocidos. Son los desconocidos. Pero no desconocidos porque
porque no sé su nombre, porque son los que la sociedad no reconoce. Sus cuerpos quedaron obscenamente exhibidos. Más aún donde nosotras estábamos, en Guayaquil, donde veíamos los muertos en la calle y los propios familiares prendiendo fuego a los cadáveres porque nadie los venía a retirar. ¿Ustedes se imaginan prendiendo a fuego a su hijo, o a su hermano, o a su padre, aunque esté muerto? Bueno, eso nos mostró la pandemia. Esa gente estuvo siempre ahí. Y no solamente son desconocidos, porque no nos mirábamos aunque estaban, sino que son desconocidos monetariamente, son desconocidos legalmente. Porque toda esa gente que estuvo en la calle, que se contagió y que murió en el mundo, eran los que llamaban trabajos esenciales. Es decir, que si esa gente no estaba ahí, ninguno de nosotros comíamos, ni tenía electricidad, ni tenía medicamentos. Quiere decir que en una situación extrema no necesitábamos ropas de grandes marcas de Rodeo Drive, por las cuales pagamos miles de dólares. Necesitábamos cuerpos por los que no pagamos nada. Ese es el desconocimiento, el de los cuerpos. Los cuerpos salieron de valor. Vivimos por esos cuerpos. Quedó evidente en la pandemia. Sin embargo, los desconocemos de la única manera justa que se reconoce a las personas en este sistema, que es pagándole un salario en retribución a su trabajo. Eso es lo que puso en evidencia. Ahora bien, tuvimos una oportunidad. De la pandemia, dice el Papa, de una crisis, dice él, no se sale igual, nunca. De una crisis de estas dimensiones, no. O salimos mejor o salimos peor. Igual no vamos a salir. Todavía no llegamos a las peores consecuencias de esto, se los aseguro. Ahora, que no es el virus, porque el virus ya está pasando, sino, como dice el Papa, otros virus mayores. Ahora bien, quiere decir que esta crisis siempre es un kairos, dice el Papa, o sea, es una oportunidad. Aquello que es una amenaza, la matriz FODA me recuerda del marketing, ¿no? Todo lo que es una amenaza también puede ser una oportunidad. Esto es el mundo de los negocios. Los negocios crecen así. Hay una matriz que se llama FODA, F-O-D-A, que compara fortalezas con debilidades y oportunidades como amenazas. Y quien sabe combinar eso, gana el mercado. Y va a tener el top of mind en un producto y también en ventas probablemente. Ahora, en la vida tenemos que hacer lo mismo. Toda debilidad tiene su fortaleza. Y toda amenaza su oportunidad. Eso es un kairos. Es el momento. Pero tengo que ver, de identificar rápidamente la oportunidad para que no me gane la amenaza, que es una amenaza de muerte, ¿verdad? Hay gente que está muriendo, muchos. Llevamos, no sé al día de hoy, pero hasta hace unos días eran 850.000 personas en el mundo. Solamente de COVID, no contemos los que mueren de otras cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que aprovechar este momento. Era un momento, yo no sé si todavía lo tenemos, el Papa dice que sí, que estamos a tiempo. Podemos escuchar al Papa o no, los que no son católicos no tienen por qué escucharlo como un líder religioso, pero sí deberían escuchar a un líder internacional, indiscutido hoy, es una palabra legítima fuera del catolicismo, y además no está hablando en términos religiosos. Fíjense, cuando me hablaban de la religión y la política, el Papa no está hablando en términos religiosos, está hablando en términos políticos. El Papa no dice, salgan a quemar zarzas ardientes para combatir el mal. Dice, no, pensemos ideas, pensemos nuevos modelos económicos, pensemos alternativas, desarrollemos tecnología. Está diciendo otra cosa, está hablando en términos laicos, en términos seculares. Mientras que los responsables de esta crisis están hablando en términos religiosos. Cuidado con esa trampa. Están diciendo
que los que están en la miseria es porque Dios no los ha bendecido. Algo habrán hecho. Están maldecidos, maldichos. Y los que viven en la opulencia son benditos de Dios. Fíjense, los que están en el poder y son responsables de esta crisis hablan en términos religiosos. Pero el líder religioso está hablando en términos seculares. Armó un equipo para pensar una nueva economía, en términos de ecología, en términos propiamente económicos, en términos de salud y en términos de seguridad. Y la seguridad en términos de Estado, de cibernética y de alimentación. Esas son las comisiones del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, donde están trabajando economistas, politólogos, sociólogos, historiadores, no necesariamente sacerdotes religiosos, teólogos. Entonces, lo que hay que hacer es utilizar el conocimiento científico, el conocimiento popular, el conocimiento político, la capacidad de organización política, gremial, sindical, para que entre todos encontremos una salida. Pero tenemos una ventanita, muy, muy, muy pequeña. Excelente, gracias, Emilce. Quiero pasar ahora a las preguntas que nos están llegando. Manuel Aliaga pregunta, ¿no? Tú hablas un poquito de que cuidado con los trucos de los políticos. Y él nos dice, durante las últimas décadas hemos visto muchísimas veces a ideologías políticas manipular y desnaturalizar el instinto evangélico, a veces insuficiente formado o disciplinado de los católicos. ¿Cómo podemos evitar que eso se vuelva a repetir? ¿Cómo podemos cautelar nuestras identidades para que no termine absorbida y arrastrada por otras corrientes? Bueno, ahí aplicaría la virtud teologal justamente de la templanza, ¿no? De no caer en la tentación. Miren, todos los días rezamos el Padre Nuestro, pero lo repetimos y no tomamos conciencia de lo que decimos. El Padre Nuestro termina diciendo, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del malo, no nos dejes caer en la tentación. No es fácil no caer en la tentación. Para no caer en la tentación hay que ser un hombre Dios. El único que no cayó en la tentación fue Jesús, que pudo resistir a las tentaciones en el desierto. Pero todos nosotros somos débiles porque somos humanos, no dioses, y caemos en la tentación. ¿Y qué es caer en la tentación hoy en día? Es escuchar discursos que son adversos. Nos cuentan cuentos, como a los niños les contamos cuentos de hadas o de monstruos, si no somos, pero les contamos un cuento y los niños no creen, pero toda la vida nos cuentan cuentos. Esto lo dice una economista, Mariana Mazzucato. Nos cuentan cuentos y tenemos que estar atentos a qué cuento nos están contando. Y ahí el discernimiento, porque uno cae en la tentación, porque el enemigo con mayúsculas, que no es humano, es muy seductor. Nos está seduciendo como a quinceañeras y es muy fácil caer en la tentación. Por eso rezamos, no nos dejes caer en la tentación. Hay que discernir permanentemente. La paja viene con el trigo, ya lo sabemos, es inevitable, y eso es la política, pero es un discurso. Hay que estar atentos, hay que despabilarse. Otra pregunta de Johan García es, ¿cómo utilizo mi voz profética para señalar estas injusticias y desigualdades? Cada uno en su lugar de trabajo. No se trata de que todos seamos Isaías, ¿no? Ahora, y salgamos. No, se trata de que cada uno de nosotros está preparado para algo. Yo estoy preparada para esto, es mi carrera, mi vocación, mi profesión. Pero hay otros que están preparados para la medicina, y hay otros que están preparados para la economía. Y cada uno en su lugar sabe dónde está la injusticia, dónde está la corrupción, y dónde está la debilidad. Esto es muy importante, porque el Papa habla de la misericordia, y ahora va a sacar una nueva encíclica el 3 de octubre,
que tiene que ver con el amor, justamente, con la fraternidad, ¿verdad? Ahora, tenemos que ser misericordiosos. Cuando vemos que nuestros hermanos han caído en esa tentación de hacer un culto a un falso Dios, de no conmoverse por la injusticia. Miren, recién tuve otra reunión como esta, y se enojaron mucho cuando yo dije que había que ser felices, que nosotros vinimos al mundo para ser felices, la alegría, ¿no? El Evangelio. Y me decían, no, porque el dolor, uno tiene que ofrecer el dolor a Dios, porque así se llega a la santidad. ¿Pero qué dolor? Una cosa es el dolor de una enfermedad natural, que es parte de la vida. Pero otra cosa es el sufrimiento a causa de la injusticia social. Yo le puedo decir a un niño de 10 años que está muriendo de hambre que ofrezca su dolor al Señor. ¿Qué Dios le estoy vendiendo? Ese no es el Dios del cristianismo. Pero fíjese, esta persona muy creyente estaba convencida de que esto era así. Y lo dijo con mucha piedad, con mucha piedad. Entonces, esa persona también cayó en la tentación, como yo caigo en la tentación, todos nosotros, todos los días, de esos cuentos que nos cuentan. Ahora se llama discurso hegemónico, ¿verdad? No hablamos más de tentación, esas son palabras medievales, pero las repetimos en el Padre Nuestro, pero no la usamos. Bueno, podemos llamarlo influencia mediática, discurso hegemónico, como quieran, pero sepan que siempre viene con palabras bonitas y que hay que estar muy bien parado, muy sólido, dijo el Papa ayer, perdón, en la anterior catequesis, muy sólido. No podemos construir nuestro discurso sobre arena, dijo. Tiene que ser sólido, tierra firme. Y bueno, es un trabajo. Una última pregunta en el chat de un compañero que se conecta desde Colombia, Elkin Collazos, dice, a la luz de lo que está aconteciendo actualmente en la sociedad, abusos de autoridad y poder de algunas instituciones que llevan a asesinar, ya sea una persona a manos de un policía, el silencio absoluto de los gobernantes, etcétera. Junto a ello, los oídos sordos ante el clamor del pueblo por justicia en las marchas. ¿Cuál es la misión profética de los cristianos para hacernos escuchar? Pareciera que ahora la única manera es el vandalismo, la única manera de hacernos escuchar y clamar por justicia. ¿Qué otras opciones tenemos? La opción siempre es la palabra. Donde no hay palabra, hay violencia. Esto lo dijo Hannah Arendt en La condición humana. Cuando termina la palabra, empieza la violencia. La violencia familiar es eso. Donde no hay diálogo, hay golpes. Siempre es la palabra, siempre el diálogo, el diálogo, el diálogo, el diálogo, la cultura del encuentro, dice el Papa. El cristianismo es palabra, el judío-cristianismo es una religión de palabra. No vamos a creer que vamos a lograr nosotros establecer mañana el reino de los cielos, por 3 motivos. Primero, porque ese reino de los cielos ya está entre nosotros, eso es una creencia de los cristianos, pero todavía no. Cristo lo inaugura, pero eso se va a completar en la segunda venida, es nuestra profesión de fe. Sin embargo, cada uno de nosotros, aunque sabemos que la victoria es segura, porque Cristo venció a la muerte, cada generación tiene la responsabilidad histórica de hacerse cargo del sufrimiento en su momento. Entonces, no creamos que vamos a convertir y a terminar con todo esto, porque no somos dioses, creemos en que tenemos una cabeza que lo logró, pero sí tenemos la responsabilidad día a día de hacerlo. Y donde hay una injusticia, tiene que haber una palabra, tiene que haber diálogo, donde hay necesidades tiene que haber derechos, donde hay hambre tiene que haber comida, donde hay inacción tiene que haber trabajo. Cada uno de nosotros, si cada uno de nosotros se ocupa del metro cuadrado que le tocó en este mundo y lo cuida bien,
como el libro de Saint-Exupéry, El Principito, quizás lo conozcan, donde tenía que cuidar una rosa, ¿no? Una rosa. Y él decía, ¿por qué voy a estar toda la vida cuidando una rosa si el mundo está lleno de rosas? Entonces se fue, pero resulta que no eran su rosa, y su rosa, aunque era primorosa y tenía espinas y lo lastimaba, también le reclamaba, y él se sentía responsable, y vuelve a cuidar esa rosa. Entonces, a veces creemos que no hacemos nada porque no hacemos grandes epopeyas históricas, pero hacemos mucho si educamos bien a nuestros hijos, si escuchamos a nuestras parejas, si advertimos a nuestros gobernantes, si escribimos en los periódicos, si damos clases en las universidades, si hablamos con los enfermos. Creo que hacemos mucho si cada uno hace lo que le corresponde y no pensar que todos vamos a ser grandes revolucionarios o salvadores, ¿verdad? Gracias, Emilce, mil gracias por acompañarnos. Nos has explicado este tema con mucha claridad y nos has dejado, creo que, suficiente material para, como tú nos llamas, ¿no? A reflexionar, a discernir, ¿no? Cuál es nuestro rol como líderes, como gente, ¿no? De la iglesia, como gente cristiana, ¿no? ¿En qué otros proyectos estás trabajando que podamos quizás esperar? No sé si la pandemia te ha permitido trabajar en algo que quizás lo habías dejado por ahí a un lado. Bueno, en realidad el trabajo se triplicó porque era todo el trabajo que ya teníamos, más todo el trabajo que vino de urgencia. Estoy trabajando, bueno, estaba escribiendo un libro de moral social, la moral social, una parte especial de la moral social. Pero bueno, vino la pandemia y en los grupos internacionales con los que colaboro, con la Oficina Católica Internacional de Migraciones de Ginebra, estamos trabajando con todo el programa del futuro del trabajo a partir de las comisiones del dicasterio y también con Economía de Francisco, los jóvenes de Asís. Pero todo esto de la pandemia nos hace trabajar mucho en la coyuntura, por lo menos a los que hacemos teología moral. Así que mi trabajo ahora es hacer un informe una vez por semana de inteligencia de Latinoamérica, es mi continente, y ocuparme de cuáles son las subas, las bajas de los empleos, de los desempleos. Eso es un trabajo, leerlo en función de la encíclica, de los documentos del Papa, y dar muchas conferencias como estas, muchas, y lo hago con mucho gusto, si se puede ayudar, si se puede colaborar. Lo que trato de hacer humildemente y de una manera así muy sobreactuada, para que sea más eficaz, simplemente es compartir con ustedes lo que yo estudié. Si yo fuese médica, en este momento estaría en un hospital. Y si fuese economista, seguramente estaría negociando la deuda externa de mi país. Pero soy teóloga, entonces estoy trabajando con los jóvenes y con las bases, sociabilizando con ellos. Todos los libros que leo, acá están mis libros, todos, miren lo que tengo a mano, miren, el libro, si extiendo la mano, ¿qué libro tengo? Un libro de economía, el libro de economía de Thomas Piketty. Con esto le quiero decir que para entender este mundo, tengo que leer estas cosas, tengo que leer política, tengo que leer economía, tengo que informarme permanentemente, y ahora lo último que escribí fue sobre economía, que va a salir en Roma, calculo que ahora en octubre. Así que bueno, terminé escribiendo otra cosa, es que no era lo que tenía pensado, pero sí escribí esta pandemia, pero ya a pedido de obras conjuntas que se están pidiendo desde Roma, ¿no? Qué bueno, pues gracias. Quiero darle también las gracias a los que se quedaron con nosotros en esta transmisión, la gente que está conectada a través de las redes, a través de Facebook, y todos los que han participado. Y simplemente unas últimas palabras, Emilce, para lo que nos acompaña. Bueno, me siento muy mal por la confusión del uso horario, les pido disculpas. Realmente es la primera vez que me pasa, y sepan que estaba muy emocionada con esta reunión porque es un público diferente, un público al que quiero mucho, tengo mucho contacto con la Arquidiócesis de Los Ángeles,
así que traje de California, trabajo con ellos y ahora con ustedes. Y bueno, un gusto ver a Lía, una persona encantadora para todos nosotros, que nos ha llenado de energía en Guayaquil. Les agradezco que estén trabajando juntos, que estén unidos, que tienen una excelente estructura, y bueno, y quizás abrir las puertas a que tengamos más contacto, como bien lo haces tú, Lía, con Latinoamérica y con Centroamérica, y que esta unidad también sea entre todo el continente americano, y que dejemos estas diferencias que no ayudan a nadie. Gracias, Emilce. Pues lo prometido es deuda, ¿no? Les dije a todos que teníamos una invitada de lujo, una invitada de honor. Y con esto, ¿no? Abrimos la serie Masterclass Teología y Ministerio. Les quiero compartir que el 24 de septiembre tenemos la segunda presentación de nuestro amigo, del doctor Rafael Luciani, venezolano. Esto lo vamos a tener el jueves 24 de septiembre. Rafael nos va a venir a hablar del tema la sinodalidad en la vida y en la misión de la iglesia. Esta serie se lleva a cabo gracias a el trabajo que estamos haciendo como Región Episcopal 4. Vamos a tener a otros presentadores 2 veces al mes, y manténganse en sintonía, ya tenemos sus correos electrónicos para estarles informando de las próximas conversaciones que vamos a tener. Espero que nos puedan acompañar, que compartan los videos. Ahorita lo hemos transmitido por los medios de Facebook, y simplemente agradecerles a todos su tiempo y agradecerles, ¿no?, a todos los que hicieron posible esta transmisión. Ustedes saben quiénes son. Que Dios les bendiga. Nuevamente, Emilce, un placer, un honor poder tener esta conversación contigo. Espero que todo esté bien en Argentina. Algún día espero ir a conocer esas tierras lindas tuyas. Y pues siempre eres bienvenida acá con el pueblo latino de los Estados Unidos. Y a todos, gracias, buenas noches, que Dios les bendiga. Y nos vemos, primero Dios, el 24 de septiembre.